Dale, pues. Bueno, pues miren, ella es Tali. Nos conocimos porque la vida quiso. Nos conocimos respirando, nos conocimos acompañando, nos conocimos sanando. Esa es la parte más Ay, qué hermosa, ¿no? linda. Que nos conocimos sanando. Sí. Y hoy invité a Tali, me voy a hacer más para acá porque ahí. Invité a Tali a charlar para que ella comparta su experiencia como dula y sobre todo a partir de la descripción tan chida que me pasaste para hacer este anuncio, que le compartas al mundo mundial cómo es que este camino del duleo y de los círculos y del trabajo con mujeres te ha ayudado a sanar, a reconciliarte con tu corazón y a encontrar el amor propio. Eso me pareció tan fuerte, tan profundo, tan fuerte, tan hermoso que me gustaría que ahí estuviera la carnita de esta compartición. Tali desde Perú, yo desde Tepoztlán. Súper. Ay, qué rico. Así que, pues ella es Tali, se las presento, se las dejo al aire para que ella se presente como se le antoje y se inspire esta noche. Gracias por aceptar esta conversación, Tali. No, muchas gracias a ti. Hola a todos. Buenas noches. Gracias por unirse. Bueno, soy Tali. Como decía Dunia, nos conocimos ya hace unos añitos, como 3, yo creo que tiene ya. No, Ajá, por ahí. 4, yo creo ya, por ahí. Em, sí, respirando, cuando yo estaba como en una búsqueda para reencontrarme después de haber tenido a mi primer bebé, ¿no? A mi hija. Y antes de acompañar como tal procesos de transformación en la vida de las mujeres en particular, pues yo me dedicaba ya a estar presente en otro tipo de procesos de transformación, como en comunidades pues cuestiones más sociales, ¿no? Y de pronto, pues nace mi hija y todo cambia en mi vida, ¿no? Como imagino que a todas nos pasa cuando nos volvemos madres. Sin embargo, yo tuve un encontronazo con eso, ¿no? O sea, con mi cuerpo, con la forma de nacer, con todo lo que yo pensaba. Tuve como una iniciación no linda al mundo de la prisa, de la violencia obstétrica, de todo lo que se padece como de la vulnerabilidad que tenemos las mujeres en una situación, en esa situación en particular, que es cuando estamos por volvernos madres, ¿no? Y bueno, ya como la gran mayoría debe de saber, mi hija nació a través de una cesárea innecesaria, no deseada, no bonita. Y a partir de ese momento, pues yo me salgo un poco de mí, me divorcio de mí, de mi cuerpo, de mi corazón, de mi camino, de todo, ¿no? Entonces de pronto me siento muy perdida y en esta búsqueda de cómo retomarme, me encuentro a Dunia, entre otras bondades de la vida, y ahí es donde empiezo yo a entender que no hay forma de sanar una herida profunda si no es en tribu, si no es sanando las heridas de otras mujeres, ¿no? En este caso en particular, ¿eh? Hay otras heridas que se sanan en comunidad, pero hablando del duleo en particular, ¿no? Eh, y de pronto, ¿por qué veo esto? ¿No? Porque sí es el tejido social el que se daña, pero es una capa muy sensible, la de las mujeres en particular, que se daña con este tipo de situaciones, ¿no? Cuando nos sentimos así de vulnerables, de expuestas, de no escuchadas, de no respetadas, ¿no? Cuestionando absolutamente todo. Y de pronto en este camino, en este andar, me doy cuenta que no soy la única, que al contrario, ¿no? Que habemos muchas. O sea, esto ya van a ser 5 años, ¿no? Cuando yo empecé esto hace 5 años,
ahora se habla muchísimo más, ¿no? En estos 5 años ha sido evidente cómo se habla mucho más de estas cosas, ¿no? Pero antes, ¿no? Pues tuve que rascar para entender que este dolor, que esta herida, la compartía yo con otras mujeres y entonces dañaba la, la pues la raíz de lo que somos como mujeres cuando damos a luz, cuando nos volvemos, cuando estamos procreando, ¿no? Y eso, de cierta forma, pues también atropella la parte creativa de las mujeres, ¿no? Y entonces a la hora de atropellar esa parte creativa es como una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra. Se perpetúan modelos pues de violencia, de machismo, ¿no? De todo lo que ya se habla mucho, ¿no? En cuanto a la sociedad en la que vivimos. Y pues bueno, me doy cuenta que necesito, para poder transformar mi camino, acompañar a otros, ¿no? Necesito mirarme en otros espejos, necesito aceptarme así vulnerable, así rota, así con miedo, ¿no? Y reconocerlo así y decirlo abiertamente, ¿no? Y al mismo tiempo poder ser parte de un camino de otras mujeres que si bien no depende ni de mí y muchas veces tampoco de ellas, lo que sí puedo hacer es estar ahí, ¿no? Es acompañar, estar presente, dar la mano y a lo mejor no necesariamente facilitar un proceso de transformación, como es dar a luz o como es atravesar un posparto difícil, sino poder compartir, poder mirarme en los ojos de las otras mujeres, ¿no? Y eso me llevó a este camino, ¿no? Recuerdo muchísimo el día que yo te conocí, que fue en un taller de Respi, justo hablando de estos temas, que dijiste muy clarito, ¿no? Sana una y sanamos todas. Y a mí en ese momento me sonaba algo como muy romántico. Yo decía, claro, sí, sana una y sanamos todas desde un lugar muy amoroso, pero es que sí es un lugar muy amoroso, pero también es te reubica socialmente y emocionalmente y psicológicamente y en donde tienes que estar, ¿no? O sea, te regresa. Estar con mujeres, como abonando a sanar las heridas de todas estas mujeres, nos recoloca a todas, creo, en un lugar de fuerza, de reconocimiento, de sororidad, ¿no? Ahora que está tan de moda esa palabra y tal, ¿no? Es como, me veo en ti y además agradezco que me puedas ver y que me caches, ¿no? Porque también para eso hacemos mucho. Y sobre todo iniciar reconociendo la vulnerabilidad y desde ahí, partir desde ahí para decir, esta soy, así estoy y a dónde voy, ¿no? Desde este lugar, a dónde voy. Con lo que tengo, con lo que hay, con lo que es mío, cómo hago que lo mío le pueda ayudar a otras mujeres a tener estos procesos más suaves, ¿no? O a reconocerse o a sanar partiendo de sus verdades, ¿no? Eso es como mucho de lo que me ha llevado a reconciliarme, ¿no? Conmigo y con el proceso de dar a luz y de estar con otras mujeres, ¿no? O sea, de reconocerme en un cuerpo pues que la verdad ha sido muy noble, ¿no? y conmigo y que la verdad al contrario, ¿no? En vez de estarme quejando, en vez de decir, le reconozco las heridas, las apapacho, digo, no, sí estuvo rudo, ¿no? Aquí está la herida, pero bueno, seguimos, ¿no? Tali, quiero hacerte una Mm. pregunta desde el fondo de mi corazón. Dígame. Eh, ¿Cómo ha influido como tu perspectiva de defensa de los derechos humanos en esta otra chamba de acompañamiento y sostén con las mujeres? Y a la inversa, ¿no?
cómo todo Ujú. este trabajo codo a codo con las mujeres, mano a mano, ojos a ojos, ha transformado, si es el caso, tu visión respecto a la defensa y promoción de los derechos humanos. Sí, mira, de entrada es un tema gigante, ¿no? Porque hay mucho que hablar de los derechos humanos, ¿no? Si nos vamos a como a, como a lo más básico, ¿no? O sea, ¿qué dice la Declaración Universal y tal, ¿no? Pero de entrada, recordar, ¿no? O tener muy presente que la libertad, la dignidad y la seguridad que está plasmada como derechos humanos, que es intrínseco al ser humano, son tres derechos que se vulneran muchísimo en un proceso de parto, ¿no? ¿Los puedes repetir, Les, porfa? sí, la libertad, la seguridad y la dignidad. Y desafortunadamente, porque hablo como en general, pero desafortunadamente son las menos las mujeres cuyos partos no se ven vulnerados estos tres derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque, te digo, es un tema muy amplio, pero sí con una visión de derechos humanos. De entrada, una mujer que va a dar a luz en un hospital público en México, por decirlo, pues ya esos tres están anulados. ¿No? No hay libertad, no hay ni voz, ¿no? Ella no tiene voz. No hay libertad, no se puede mover, la dignidad en el piso, ¿no? No hay, ni siquiera pueden cubrirse, ¿no? Si quieren cubrir su cuerpo, no hay cómo cubrir su cuerpo, no, muchas veces no hay un baño al que puedan ir, eh, la gran mayoría de las veces no se pueden parar, no pueden moverse, entonces no se está ejerciendo para nada su derecho a la libertad, su derecho a la seguridad, ¿no? Y a la dignidad, claramente, ¿no? También, hablando como específicamente de los derechos humanos en cuanto a la salud sexual y reproductiva, pues el derecho a la información es uno de los más importantes. Y muchas veces lo que sucede es que en estos procesos de embarazo, incluyendo el embarazo, ¿no? Embarazo y parto, incluso posparto y lactancia y tal, es que no hay información, se les niega información a las mujeres, ¿no? Se asume que no saben, no les interesa y entonces no hay esa información. Y también es un derecho que se está vulnerando, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta mi visión de los derechos humanos una vez que yo empiezo a acompañar y puedo a lo mejor tener un poquito más de conciencia de esto y hacer que la experiencia cambie un poquito más? Entonces, trato de empatar lo que yo hago con lo que debería de hacerse, ¿no? O con estos, o los derechos más básicos que deberían de respetarse, ¿no? Perdón, que no deberían de vulnerarse. Entonces, eso es lo que trato yo desde mi espacio, yo desde mi lugar, cuando acompaño a una mamá, ¿no? Ya sea en el embarazo, en el parto, en el posparto, eh, que tengan un poco de esto, ¿no? Yo quisiera, por supuesto, ¿no? Brindarles como todas las facilidades para que todos sus derechos humanos en este momento de su vida estuvieran respetados y defendidos, ¿no? Y lo que hago behind the scenes, ¿no? O sea, lo que hago no en el parto tal, sino fuera del parto en hospitales o en casa, pues es justo hablar de esto, ¿no? Es justo, eh, existen derechos, tienes derechos, ¿no? Hay normas que no deberían de ser vulneradas y se pueden vulnerar de estas maneras y se pueden evitar de estas maneras y pues hacer como mucha conciencia de que esto existe, de que cuando hablamos de derechos humanos normalmente pensamos como en algo como muy etéreo, ¿no? Y gigante, como te digo, sí es un tema muy grande, ¿no? Pero sí podemos como aterrizar algunos derechos humanos en estas situaciones en particular. Entonces, otra de de los derechos que se vulneran, ¿no? Que está muy bien definido, es que yo me pueda sentir libre de cualquier tipo de violación, de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de amenaza, de tortura, ¿no? Y muchas veces pensamos, no, guerras, ¿no? O pensamos, sí, guerra, eso es como, ¿no? Y la verdad es que está sucediendo
en el día a día de la cotidianidad de un hospital o de una eh, clínica, ¿no? Eh, entonces, por supuesto que más coraje me da muchas veces, ¿no? Que conozco, que conozco lo que debería de ser y lo que no es. Y cómo estas prácticas, que desafortunadamente muchas veces se han vuelto como un hábito, un rutinario, ¿no? De plano atropellan toda esta visión de derechos humanos a los que somos acreedores todos y todas, ¿no? De entrada. Entonces, sí es una chamba grande la que se tiene, porque también creo que desde este lugar en el que las mujeres nos hemos unido en muchas causas, digamos, o sea, esa es como también muy romántico, pero bueno, o sea, nos hemos como unido para hablar de muchas cosas que no se hablaban antes, pues sí tiene que incidir en la manera en la que respetamos, defendemos y luchamos por los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y yo sí creo que ha tenido un impacto, poco a poco. No, no quiero decir que ya está hecho porque pues no, claramente. Pero sí creo que se han escuchado voces, sí creo que se han hecho cosas y se siguen haciendo y se habla con más libertad y se dicen las verdades y se enfrentan. Las mujeres nos hemos enfrentado todavía más a este tipo de sistema que por muchos años y en muchas situaciones nos han tenido como relegadas, ¿no? A las mujeres, sobre todo en esto que es tan de mujer, que es parir, ¿no? Tan de mujer. Tan de mujer, digo. Tali, has hecho una chamba súper intensa, imparable y súper chida con Amaya en el acompañamiento de mujeres que han vivido una cesárea. Si tú tuvieras enfrente, hagamos de cuenta, ¿no? Que tuvieras enfrente a las personas encargadas de las políticas públicas y encargadas de hacer los cambios pertinentes para que la cesárea deje de ser una práctica tan cotidiana y tan preponderante, ¿qué les dirías respecto al efecto que tiene la cesárea en las mujeres y que hay que tomar en cuenta más allá de lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que las personas que tienen que hacer los cambios estructurales no han escuchado o no han mirado o no han tomado en cuenta? Sí, bueno, también es una respuesta muy amplia, Yo pero si sé, todo pensáramos, amplio. si pensáramos como en salud pública de entrada, ¿no? Y digamos que por encimita, ¿no? La capita de encimita es la recuperación es más cara, es más lenta, es más dolorosa, se necesitan más medicinas. Si lo ves desde ahí, ¿no? Desde esa capa que es superficial y que es banal, si quieres, ¿no? Sí, Pero es una realidad. O sea, sí implica más tiempo, sí. más dinero, más recursos. A lo mejor en el hospital, en quirófano, pues es muy rápido, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, porque así sucede. Pero la realidad es que la recuperación, lo que implica la recuperación, la analgesia, todos los medicamentos, bueno, es mucho más caro, ¿no? Una mamá que tiene una cesárea y que se recupera mucho más lento, si es su primer cesárea, pues bueno, puede no pasarla bien. Pero si es su segunda o su tercera, la estructura familiar también se ve impactada porque esa mamá que está en recuperación de una cirugía mayor tiene también que seguir su vida con el resto de su familia, ¿no? Digamos, puede ser una mamá que trabaja o no, pero de todos modos si tiene otros hijos, pues también es una mamá que se encarga de esos otros hijos y a lo mejor tiene una pareja y de esa pareja también y de ella misma y de su día a día, y entonces también tiene un impacto en la estructura familiar. No se ha visto, no han visto perdón, las personas que están encargadas de diseñar todas estas políticas públicas, que a nivel social, como de tejido social, era lo que te decía, también se impacta mucho. Porque una mujer que tiene una cesárea que no es necesaria, que a lo mejor es violenta, que es separada de su cría al nacer, todo esto tiene un impacto en cómo se desarrolla la crianza inmediata, ¿no? O la maternidad, digamos, en este caso. Puede haber efectos importantes en cuanto a ansiedad postparto, depresiones postparto,
estrés postraumático, cosas que no se han tomado en cuenta, que al final del día impactan el vínculo, la relación que hay entre madre e hijo, ¿no? De inmediato. Entonces esa madre de pronto que en México en particular, volverte madre ya de por sí tiene una carga social bastante importante, bastante fuerte, en el que tenemos que cumplir con ABCD, porque esa es la carga social que se tiene en las madres. Además de todo eso, todavía tengo yo que cargar con lo que estoy viviendo y me desvinculo completamente de mi estructura familiar, social, como mujer. No, si soy una mujer que de pronto no tuve una cesárea y no tengo el apoyo, ¿no? O la red como para poder recuperarme o maternar a mi bebé como se debe, o yo darme el tiempo para regresar a mi cuerpo, para estar más tranquila, pues una cosa lleva a la otra y son madres que se desconectan completamente, ¿no? Entonces sí daña mucho la estructura familiar y social, ¿no? No necesariamente porque la madre tenga que ser abnegada de cuidar a sus hijos y tal, y esa historia, sino más bien porque como mujer en el momento en el que sí te ves así de vulnerada y que atraviesas por una experiencia tan traumática que a lo mejor no, no estabas esperando y no cuentas con los recursos o con la red o con la tribu, pues es un elemento, digamos, se va a oír medio superficial, pero es un elemento de la sociedad que, digamos, se sale, se desintegra y en el momento en el que se desintegra, entonces vamos en el sentido contrario a lo que queremos hacer para una sociedad más pacífica, más amorosa, más respetuosa, ¿no? Porque si no somos capaces de tomar a esta madre y regresarla al círculo y ayudarla a integrarse a este círculo, acompañarla a que el proceso sea más suave, a que tenga un efecto más, digamos, perdón, un efecto menos doloroso en ella y en su bebé, o que el vínculo no se rompa o se trate de reconstruir con su bebé y con su cuerpo y con su seguridad y con su confianza y su amor propio, entonces si no logramos eso, vamos en sentido contrario, porque lo que no queremos son seres humanos que no se quieran a sí mismos, ¿no? Que se pongan, que si lo que estamos buscando son justo sociedades más amorosas, tenemos que partir del amor primero, que ese es a nosotras. Y eso es algo que se ve sumamente aplastado cuando se tiene una experiencia de una cesárea violenta, innecesaria, o a lo mejor no violenta, pero sí necesaria o no deseada, ¿no? Tali, ¿qué Dime. afectación hay en el poder creativo cuando se ha pasado por una cesárea que no tocaba, que fue impuesta o que no estabas esperando, pero que ocurrió porque lo decidió alguien que no fuiste tú? ¿Qué pasa Sí, con bueno, esa parte más profunda? uh-huh. Esto también tiene como varias capas, ¿no? Entonces, de entrada, cuando, cuando yo soy creativa, la creatividad surge de una confianza profunda en mí, ¿no? Digamos, ese es como el lado de, soy muy creativa cuando confío en mí, cuando estoy en mi lugar, cuando tengo seguridad, pero entonces, cuando paso por una situación así, dejo de confiar en mí. Entonces, en vez de confianza, la confianza se cambia por el miedo o por la inseguridad o por digamos, eso que me hace sentir que puedo hacer cosas, se apaga. Entonces, de entrada, los procesos creativos en mi vida, cuando atravieso por una situación así, pues también se apagan, ¿no? O se suspenden, digamos, no se apagan, se suspenden. Y como a nivel muy profundo y energético también, pues sabemos que se habla mucho de que la creatividad en las mujeres está en el útero, ¿no? De ahí es la fuerza creativa y no por nada, ¿no? Pues ahí se gesta no solo bebés humanos, ¿no? Se gestan también otro tipo de bebés. Entonces, si el útero, que es este centro creativo poderoso, se ve dañado, mutilado, porque esa es un poco la sensación, que luego son palabras que nos incomodan, pero la realidad es que sí es así, ¿no? Si hay esta mutilación o si se atraviesa por este trauma, ese centro creativo, igual digamos, por un lado está vulnerado y se suspende, y por otro lado, como un mecanismo de autodefensa, lo apagas.
¿no? Porque entonces es el momento en el que estás más expuesta. Pocas veces en la vida, en realidad, una mujer se siente tan expuesta como tenerlas, se va a ir feo otra vez, pero tener prácticamente las vísceras de fuera, ¿no? Entonces, cuando se tiene una situación así, porque no solo es a nivel físico, también es a nivel emocional, las vísceras emocionales también, ¿no? Entonces las tienes expuestas y lo que sucede es justo que ese centro creativo pues se vulnera, porque cuando la decisión es tomada por alguien que no eres tú y es una decisión tomada sobre tu cuerpo y tú no tomaste esa decisión y sigue siendo tu cuerpo, entonces es como si lo soltara, ¿sabes? Es como decir, ok, no hay más, ¿no? Si no puedo tener yo decisiones sobre mi cuerpo, que es mío, ¿no? Que es prácticamente lo único que es realmente mío, entonces, pues no me queda más, ¿no? Y suspendo, en el peor de los casos apago, justo ese poder creativo, ¿no? Y entonces si ya no eres creativa, pues entonces tenemos mujeres y personas en general que no se pueden integrar a la sociedad de una manera más, pues más, digamos, pacífica, porque eso hace la creatividad, ¿eh? Trae también mucha paz a las comunidades, traes ideas, construyes comunidad, integras a las personas, y si no tengo ese centro creativo o está vulnerado, pues simplemente soy como un pececito que nada de panza para arriba, digamos, en el mar, ¿no? Que me lleve, que me lleve, que me lleve. Perdón. Tali, Ujú. es como una pregunta que he traído siempre y ahorita al escucharte a lo mejor ya se puede encontrar como una lucecilla en el camino, que es cómo se le habla a la gente que no está en un círculo de mujeres, por decirlo así, que no está siendo partícipe de espacios de sanación. ¿Cómo se le explica esto a la gente encargada de la política pública? O sea, ¿cómo es más allá de esa primera capa que es la única que se ve? ¿Cómo se logra insertar esta otra información para que se den cuenta de la relevancia que tiene el modificar pues toda la estructura? Es una Mira, pregunta yo que muy amplia también. Mira, se iba a decir, mira, pues yo quisiera que tú me contestaras la pregunta y si lo logramos, entonces mandamos ahí una petición especial. No, pero sí creo que lo primero es, tú me preguntas, ¿cómo se habla? Pues así con estas palabras, ¿no? O sea, decirle, esto es lo que ocurre. No solo se trata de una cuestión, como decíamos hace rato, de la capa de la cebolla, ¿no? Numérica, sino si tú quieres una sociedad productiva, quieres una sociedad pacífica, quieres una sociedad creativa, entonces tienes que empezar por cultivar este lado también. Porque así es la paz, se cultiva, ¿no? No es algo que de pronto ahí está, ¿no? Y cómo se cultiva, pues tiene muchas ramitas, digamos, ¿no? Para cultivarlo. Y una de esas es poder ofrecer espacios en los que las personas puedan desarrollarse plenamente en, en, en virtud de un futuro más, un presente más próspero, ¿no? O sea, no solo pensar, bueno, a lo mejor te doy terapia y en 20 años lo superas, sino en este momento, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Qué tipo de espacios puedo ofrecerte para que tú puedas desarrollar la mejor versión de ti mismo, ¿no? ¿Y cómo hablar eso con las personas que hacen política pública? Pues está complicado, porque de entrada, si no llegas con números, ¿no? Este, un segundo, mi hijo despertó. Ya vamos, vamos. Si no llegas, no, ya fue su papá. Este, si no llegas con números, que es mucho lo que influye en las políticas públicas, pues entonces pues te van a mandar al último de las prioridades, ¿no? Pero lo que es una realidad es que hace falta mucha investigación en este sentido. Entonces, también si quieren cifras, si quieren datos duros, si quieren números, hay que favorecer la investigación al respecto, ¿no? Tú hablabas hace un rato de lo que hacíamos Amaya y yo en cuanto a esto de las cesáreas y tal, y de verdad que nos ha costado mucho trabajo encontrar datos, no de cuántas cesáreas se hacen, eso sí se sabe, pero en México,
pero datos como más a profundidad, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres que tuvieron cesárea tuvieron estrés postraumático o tuvieron depresión postparto o tuvieron alguna otra afectación, ¿no? Y no existe la investigación. Entonces, de No. entrada de investigación, no hay. Entonces, sí es algo que se tiene que visibilizar porque está dañando el tejido social. O sea, sí lo está dañando, ¿no? Sí se trata también de una cuestión de, pues, de género, ¿no? De violencia, de otra vez no estar tomando en cuenta que implica muchas más cosas que solo la cirugía, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo hablarles? Pues así, o sea, no parar, no creer que no se pueden hacer las cosas, sino seguir hablando de esto, seguirlo visibilizando, eh, tocar puertas, pedir investigación, Mm. ponerle las palabras que son, ¿no? Y sobre todo hablarlo, porque es que no se habla de estas cosas, Dunia, tú lo Claro. sabes, ¿no? O sea, no se habla, hay un tabú gigante. Eso también es mucho por el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Una sociedad que le carga mucho la mano a la maternidad como figura, ¿no? Y si es así, o sea, es como, es bien irónico, porque si es así, y así es como se supone que funciona, entonces voltea a verlas, Claro. ¿no? Si hay tanta, un peso tan importante sobre la maternidad como, digamos, centro de las familias mexicanas, si lo quieres llamar así, que es una visión muy patriarcal y muy, este, ay, muy vieja, si quieres. Pero si es así, de menos voltea a ver qué está pasando con estas madres, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, por qué de pronto vivimos en una generación más violenta? ¿No? ¿O por qué tenemos generaciones más agresivas? ¿O menos apegadas? ¿O menos comprometidas? ¿O qué está pasando, no? ¿En dónde está ahí pues no diría yo la falla, sino qué pasó en el camino para que tengamos ahora este tipo de retos como sociedad? No quiere decir que esto se lo achaque uno a lo que como naciste, sino simplemente qué pasa, de dónde vienes, qué pasó en dónde veniste para que tú tengas hoy que estar así, ¿no? O sea, qué parte falta integrar en tu comunidad Claro. para que tengas una vida más productiva, más creativa, más lo que quieras, ¿no? Y pues claro que ahí tenemos que entrar las mujeres. O sea, no solo se hablan de niños y jóvenes, no, también las mujeres. Las Ya. mujeres en esta etapa que define tantas cosas en la vida, ¿no? Tali, no sé si ya te diste cuenta, yo creo que sí, que en esta conversación se está armando el rompecabezas de todas las áreas de tu vida, de todas las áreas Sí. que contaste en la descripción y las que no, y entonces ya es como una mirada mucho más, ¿ves este movimiento? Ajá. Y, ajá, y llegar a ese momento en el que puedes entrelazar todos tus caminos es una cosa como, ¿no? Como que se van acomodando Sí. las piezas y bueno, a mí me está quedando claro eso mientras te escucho y me da muchísimo gusto y me alegra que hayas podido tejerlo así para compartirlo también, ¿no? Porque a lo mejor ahorita nos escucharon dos personas, pero esto se queda, lo vamos a subir al canal y lo vamos a seguir difundiendo porque es una clase magistral. Y me agrada muchísimo, no, de verdad, Tali, porque es como tejer la parte profunda, la parte que está poco vista o que hay como mucha resistencia a mirar porque a veces se piensa que es solo muy romántica o anecdótica. Y entonces es un tejido de ida y vuelta constante de lo profundo a lo superficial y solo de política y luego otra vez, ¿no? Como de la entraña. Bueno, Sí. fascinante. Antes de Gracias, terminar Dunia. esta conversación, quiero preguntarte, ¿tú qué con la respi? Que Uf. le cuentes al mundo, ¿tú qué con la respi? Y que invites al mundo a respirar si es el caso. Sí, sí, háganlo. Yo que con la respi, bueno, si ustedes quieren saber cómo llegué a este momento en el que estoy, que está describiendo Dunia, en el cual tejí todas las áreas de mi vida, bueno, eso sí empezó el día que nació Martina,
pero arrancó el día que hice Respi. Yo conocí a Dunia en un taller de Respi y me transformó por completo, porque por primera vez en mi vida, creo, la mirada que tuve de mí misma fue absolutamente pura, plena, gozosa, que es una palabra que Dunia ama, y, y transparente. No hubo un juicio, no hubo una onda de construir algo en mi cabeza, una idea, nada. Llegué en blanco, porque no sabía lo que iba, francamente. A mí nada más me dijeron, ve a respirar porque ¿no? Entonces, que esa fue Isa Block, un besito a Isa. Besito a Isa. Ajá. Y cuando lo hice, fue una experiencia, es difícil de describir, ¿eh? Porque es corporal. Entonces, no te puedo decir, lo que sentí en esta pierna fue, o sea, no te lo puedo decir porque sí es muy corporal, pero sí hay algo que me ha regresado a mi cuerpo, que es de donde vienen muchas cosas, o sea, sí la mente y sí el corazón, pero sí hay que estar en el cuerpo. Si hay algo que a mí me hizo estar en mi cuerpo, fue respirar. Y entonces es algo que yo recomiendo muchísimo, ¿no? Es una catarsis rica, ¿no? Es un proceso profundo de mucho autoamor, que creo que eso es la cereza del pastel, porque salen mil cosas. Pero la cereza al pastel es justo el autoamor, ¿no? El reconocerme, esta soy, así me quiero, ¿no? Así me disfruto, ¿no? Y me acepto así, ¿no? Entonces para mí fue un abrirme la vida, ¿no? Yo te estaré agradecida para siempre, y tú lo sabes, para siempre. Y es un camino de autodescubrimiento y digamos que es como una forma increíble de acompañar esta espiral que es la vida, ¿no? Tali, me voy a ir a dormir Dunia. tan contenta Ay, yo también. porque hoy se acomodaron varias piezas de la vida y del tejido social, como lo has dicho. No tenía la menor idea de que esto iba a ocurrir y mira que sí. Ni yo. ¿Verdad que no? No, fue así como, oye, hablamos, sí, hablamos. Pero bueno, sale lo que está pulsando ahora, ¿no? Y Así insisto, es. insisto, se está acomodando tu tejido social y personal lo más chido es que lo has podido compartir ahora con muchas personas, ahora y las que lo verán después, insisto. Y de verdad, muchas Mm, gracias, te mando a muchos ti, besos, muchos yo a abrazos ti. y sí, se acomodó el tejido social en este rato de conversación. Uf, qué bonito. Gracias, te quiero un montón, gracias por el espacio y seguimos en esto. Y seguimos. Y cuando esto esté colgado en el canal de YouTube, pues te lo paso para que pues la eches a andar Claro, cielo, mar y tierra. Cielo, mar y tierra. claro, buenísimo. Gracias. Gracias, Sas, gracias, a ti. gracias y sigamos que floreciendo. Eso. Abrazotes hasta allá. Chao, chao. Chao.